Bueno, Lito Cruz, en nombre de la Biblioteca del Congreso, muchas gracias por este encuentro. Bueno, gracias por la invitación, me pareció sorpresiva. Digo, ¿qué voy a hacer yo en la Biblioteca del Congreso, un berizoense? ¿Usted cuándo y dónde nace, Lito? En Berizo, que era capital del migrante, sigue siendo puerto del mundo, tierra de promisión y esperanza. Y yo creo que ahí empezó todo, y ahí va a terminar todo, porque tengo un lugar en el cementerio de Berizo. O sea que tenemos un origen y un destino. Lo importante es volver al origen, y ahí empezó todo porque lo que tenía Berizo, la particularidad, es que había 74 colectividades. Entonces en la infancia, ¿viste? Cuando uno entra a observar la realidad que te devuelve cosas, claro, yo veía colectividades. Mi padre tenía un bar en el puerto de El Bar Rawson. de Berizo, el Bar Rawson, que después se llamó Bar Anglo-Argentino. En una calle mítica que es Nueva York, ¿no? En Nueva York y Marsella. Y Marsella. Y ahora logré hacer un teatro justo enfrente del bar, que lo estamos por inaugurar, para el grupo comunitario de Berizo. Pero lo que tenía Berizo es que, claro, al llegar los inmigrantes, con chapas y maderas y adoquines, porque el barco necesitaba en alta mar la estabilidad, y pues se llevaba toda la carne. Claro. Como dice Uyupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas de las penas. Y ahí empecé a darme cuenta cómo el teatro producía un viaje hacia los orígenes de una comunidad. Polonia, Checoslovaquia, la guerra, el hambre. Y ahí me di cuenta, porque cada colectividad tenía un lugar donde cantaban, contaban y bailaban su propia historia. En el bar de su padre, el Rawson, hasta que lo agarra su padre, porque su padre era estibador en un frigorífico. Estibador en un frigorífico, Swift. Exacto, y después se pone el bar. Pero antes que lo agarre su padre, solo podían entrar los ingleses, su padre era los obreros. Se llamaba Rawson. Entonces cuando entró mi padre, dice, no, acá entra todo el mundo. Primero con cuchillos y después, como se armaban mucho las peleas, sin cuchillos. Entonces el cuchillo había que dejarlo debajo del mostrador, yo lo recogía y cuando se iban se los daba. Porque me dicen, no, el que tiene un cuchillo en la cintura sale cortando. Y claro, pero eran matambreros, todos los que trabajaban en el frigorífico, y tenían algo así como una cultura del trabajo que era realmente lo que a mí me asombraba, ¿no? Mujeres, hombres, todos vestidos de blanco, las mujeres trabajaban en cartonería o envolvían en envoltura, hacían cantidades de trabajo de mujeres, o la hilandería, y ahí me di cuenta que era muy plural eso, y además toda la parte política, donde había sindicatos de todo tipo, conservadores, radicales, comunistas, y los anarquistas. Lo interesante era que mi padre yo iba a las 3 de la mañana al bar, entonces iba a buscar las medialunas, en la panadería que estaba casi detrás del bar. Y ahí los anarquistas hacían su política, por eso las facturas tienen nombres, mensajes de ellos. Sí, de vigilante. Sacramento, vigilante, bola de fraile, eran mensajes cifrados en las facturas. Entonces ellos le ponían el nombre como mensajes para los obreros del frigorífico, y nosotros vendíamos, qué sé yo, 70 docenas de medialunas. Pero usted, que si bien trabaja de mozo también en ese bar, pero usted también hace la primaria, el secundario y estudia, se recibe de maestro mayor de obra y tiene estudios de arquitectura. De arquitectura sí, hasta tercer año. Siempre me interesó la arquitectura. Esta casa en realidad la diseñé yo, junto con mi mujer, que estuve casado 45 años. Por eso tengo, viste, es imposible mudarse, con esto es un museo. Claro. Y ahí, bueno, le prometí a mi padre que me iba a recibir de maestro mayor de obras. Mientras tanto hacía teatro porque Lupi trabajaba en el frigorífico. Eso, usted conoce, con Lupi usted se inicia, que lo conoce en el bar de su padre, a Lupi. No, pero yo ya me había iniciado un poco en el teatro, haciendo una obra de Carlos Gorostiza que se llamaba El Puente, y Juan Carlos Lanteri, que la dirigía, nos pidió una barra y fuimos toda la barra de la esquina, mi hermano y todo, pero no sabíamos decir los nombres de los personajes, entonces nos llamábamos con los nombres reales. Y ahí me di cuenta que el impacto que tiene el actor cuando es real lo que pasa es distinto a cuando sobreactúa la situación o se pasa de su expresión más allá de lo normal, y eso contagiaba mucho y me hizo pensar mucho en cómo sería el trabajo del actor, así con la realidad con que lo hacíamos nosotros. Y ahí entonces lo conocí a Lupi,
Que hacía un teatro marxista en esa época, con ideas Y así. eran todas las ideas comunistas, socialistas, Lupi era muy político, lo sigue siendo. Y entonces me dijo, voy a ir a verlos. Y ahí nos propuso hacer un espectáculo que se llama la obra Así es la vida, de Malfatti y Las Yanderas. Y estaba Martín Algemián, Víctor Manso, yo, Mariano García Izquierdo, y Lupi la dirigía. Y ahí armamos 2 o 3 equipos de teatro, el teatro equipo de Berisso, donde aprendí un poco también que cruzábamos el río para ir a dar, suponete, la obra Ensenada, lloviendo. Y Lupi decía, no hay que seguir porque los espectadores están esperando. Ah, bien. Tenía esas ideas que después yo las completé con Víctor Jara, porque él fue mi profesor de actuación en Chile. Sí, de eso también vamos a hablar. Y ahí armamos el teatro equipo, después hicimos muchos trabajos en las colectividades, tratando de ver el tema de la guerra, el tema de... Nos hicimos una obra, me acuerdo, porque los árabes contaban la historia de Arabia Saudita, que el que robaba le cortaban la mano. Entonces ahí hicieron una obra con un camello de cartón, un chico con un ventilador y el aserrín volando que parecía el desierto, y de pronto venía alguien y le robaba a la alforja del camello un poco de plata, y el tipo se daba cuenta, viene, lo agarra, pum, le corta la mano y quedaba la mano sangrando, era tinta roja, no sé qué le ponían, y el desierto. Y entonces ahí me di cuenta, en un instante estuve como transportado al desierto de Arabia Saudita, y ahí me di cuenta cómo el teatro te promete un viaje, te produce la posibilidad de hacer un viaje a algún lugar, a alguna historia, a algún romance. Y entonces ahí me entusiasmó el teatro de una manera un poco más social. Y Lupi me da algunos libros para leer. Me acuerdo que uno es Las estrellas miran hacia abajo, no me acuerdo el apellido, que fue casi el primer libro que leí político. Y después nos fuimos a La Plata, al Teatro Nuevo de La Plata, junto con Jorge Toma, que también era un teatro con ideas progresistas, socialistas, también muy en el costado del comunismo, casi en el comunismo. Y ahí hicimos varias obras, El Crack, hicimos Historia de mi esquina, El Centro Jugar Muy al Amanecer, y yo ya me estaba recibiendo ya. Porque usted arranca a los 15 y después sigue teatro. ¿Y cuándo se va a Chile? Porque bueno, hay que ubicar también que la Escuela de Teatro de Chile en ese momento era la más importante que había. La más importante, un poco más tarde, porque después... Años 60, ¿no? No. ¿Más todavía? Sí, año... 65. Más o menos. Claro, yo me fui a Chile, a ver, déjame ver, porque después vinimos a Buenos Aires porque Lupi vio una obra que se llamaba Espectros, de Henrik Ibsen, con Lacrila, Fernández, Aleso, Gandolfo, y ahí nos interesó el grupo La Máscara, y ahí fuimos Martín Algemián, Víctor Manso, Lupi y yo, y empezamos a estudiar aquello que nosotros teníamos más o menos como un rapto de intuición con respecto al actor, y empezamos enseguida, no cortes. Sí, te llamo, estoy en un reportaje. Bueno, dale. Está bien. Perfecto. Y nos quedamos ahí, y yo estudié un poco ahí con Augusto Fernández, que fue el primer grupo que armó con Lupi, Martín, yo, Víctor Manso. Y después ya vino una época difícil, la de Onganía, y yo estuve en el servicio militar. En ese momento salía del servicio a hacer las clases. Había un teatro que estaba en Villanueva Cose, que era el teatro de Itela, el grupo de Itela, el Instituto de Itela. Sí. ¿Vos ibas al Instituto de Itela? ¿Tenías Sí. alguna vinculación? Y todos nosotros íbamos ahí porque era la renovación, era el teatro moderno, era contar historia como el Grupo Lobo, donde se metía con los espectadores. Empezó a aparecer como una imagen del teatro absolutamente diferente. ¿Y Víctor Jara te cambió también en Chile la visión tuya del teatro o la completó? Y claro, porque él cantaba sus canciones con mucha fuerza, y dice, el teatro tiene más fuerza todavía que mis canciones. Le decía, me parece que no. Y él dice, sí, porque lo mío es un arte, y el teatro tiene todas las artes, la pintura, la música, la actuación, la dirección,
La danza, la ropa, los colores, y todo envía un mensaje. Y ahí después de Víctor Jara, que yo en realidad fui a Chile porque vi una obra del Teatro Ituch, que era la escuela más importante de América, y Agustín Cire hizo una obra en Perú, yo estaba en Perú donde conocí a mi mujer, donde hacía teatro con D'Amore, porque fuimos Flora Steinberg, Vicente Bono, Agustín Aleso, Pepe Novoa, Elena Novoa, todos estábamos en Perú. Por hacer un programa de televisión que nunca se hizo, que era Como pasa siempre. Pero nos quedamos haciendo teatro, el eso vino y yo me quedé, y cuando vi el espectáculo que le tiene miedo a Virginia Woolf, con Cire, me impresionó tanto que yo le dije, dígame una cosa, ¿por qué usted está 15 minutos sentado? 20 me dijo, 22, y es interesante lo que hace, y me dice, porque pienso. Entonces ahí me di cuenta que el pensamiento era una energía. Viste que hay una persona en un bar que está así, y tiene me di cuenta que el pensamiento... La gente la mira y era tan atiende. importante como la expresión de lo interno, o la expresión de ese pensamiento, o la expresión de una emoción. Y le dije, yo quiero estudiar con usted. Me dice, veniste a Chile. Me fui a Chile y ahí Víctor Jara me tomó el examen de Ingreso. Me dice, pero no, lo que no te voy a calificar es lo de la voz porque vos hablás gritando, dice, entonces ya no tenés por qué educarla porque ya hablas gritando. Y ahí fue mi profesor de actuación, y después cuando estaba Frey en ese momento, Neruda y Allende estaban en el Congreso, y ya nos veíamos venir lo que se venía, le digo a mi mujer, bueno, vamos a Buenos Aires unas vacaciones. Y ahí Gandolfo me llamó para hacer la obra Salvados de Edward Bond. Y ahí debutó Aide Padilla, Carnaghi, Jorge Mayor, Arturo Mali, Dora Baré, yo y Martín Lobos, y quién más era. Y ahí debutamos todos, pero vino Onganía y tuvimos 8 funciones, tuvimos que bajarla después de hacerla en un comité de censura y cortándole algunas cosas, pero no la aceptó y tuvimos que bajar la obra. Tomando el teatro de Chile, que como ya dijimos es el teatro más importante, un teatro latinoamericano, pero después usted va y estudia también el Actor Studio con Lee Strasberg, que era otro teatro, otra idea del actor. Otra idea, un poco muy diferente. Muy diferente. Lo que pasa es que ahí yo hice una obra, porque para esto ya habíamos hecho La leyenda de Pedro en el 60 en el 60, ¿sí? No, en el 71 ya fuimos a Alemania. Y a 3 festivales, Nancy, Berlín, En Florencia también. Florencia, con Fernández, Franklin Caicedo, Adriana Eisenberg, Carlos Moreno, Elena Tritek, Hugo Urquijo, Héctor Bidonde, era el grupo de La leyenda de Eteva, equipo de teatro experimental de Buenos Aires. Y vimos allá una obra, El Portiro quiere ser tutor, que me interesó, pedí los derechos y la hice acá, y ahí el gobierno americano me dio una beca y me dice qué quiere hacer, le digo quiero estudiar en lo de Strasberg. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cómo la recuerda? Y la recuerdo tanto que cada día en las clases que doy todo la recuerdo porque Strasberg me decía, mira, una clase es una clase y te tendrás que llevar para toda tu vida. Porque a veces uno cree que tiene que estudiar mucho tiempo y a veces con alguien que te encuentres en la vida te cambia. Y te encontraste 15 minutos, 10, media hora y te cambió una visión de la vida. Y entonces Strasberg me decía, tenés que captar todo, recordarlo todo el tiempo, porque al recordar más o menos el ejercicio que hice, recuerdo todo el contexto. Y en esa época me invitó a la casa, me acuerdo que Marilyn andaba por ahí, no la vi yo, pero él me contaba de Marilyn, la dedicación que tenía. Y realmente lo recuerdo como uno de los grandes aprendizajes, y a partir de ahí el Actor Studio fue para nosotros un modelo que yo creo
¿Sigue todavía? No, creo que no. Creo que nos perjudicó un poquito, porque perdimos la capacidad de hacer los sainetes que actores como Brandoni, como Ulises, como Carela la tenían. Y nosotros un poco esa cosa nos influenció demasiado como para no poder abarcar tamañas expresiones del grotesco. Hay alguien que dijo que Lee Strasberg era para el teatro lo que había sido los Beatles para la música, como que arrasó y que hubo una época que todas las miradas iban para el teatro, yo creo que para el actor. Para el actor. Pero no para el teatro, porque las obras de él no eran interesantes. Estaba tan metido en el trabajo del actor que perdía la totalidad del cuento. Y entonces contaba la técnica del actor, pero no contaba el cuento. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, acá hay que tomar lo que a uno le sirve, porque nosotros contamos cuentos. Se viaja y los italianos, los españoles, ¿viste? Somos contadores de cuentos. Claro. ¿No? No naturales. Actor. Y ahí me di cuenta que nos faltaba algo y empezamos a trabajar sobre el tema de la expresión para ingresar al mundo este del grotesco, y ahí aprendí mucho de Gasalla, que él ingresa al grotesco en un segundo y es tan verdadero como Marlon Brando, con otro estilo, pero es tan verdadero como es la caricatura de algo y el retrato real. O sea, hay como un estilo que tiene su modo de hacerse y tiene también su grado de verdad. ¿Usted sigue pensando que al personaje lo construye más el público que el actor? Creo que lo construimos juntos. O sea, el público te va llevando, o porque se ríe, o porque llora, porque está en silencio, y lo vamos construyendo juntos, como con tu mujer construís el matrimonio con ella, no puedes hacerlo solo. Entonces creo que el público es el último elemento del teatro con el cual nosotros terminamos el espectáculo. Le damos un final, le damos un contexto y le damos una historia con el público. Y eso, yo ahora estoy haciendo seminarios sobre Shakespeare, porque él fue el primero que rompió la cuarta pared en el teatro, y el segundo que lo hizo fue Olmedo en televisión. A ver eso. Este que rompía la cuarta pared, sí, porque se tentaba comportar y decía, perdón, no estás diciendo el texto, bueno, discúlpeme, ahora lo digo. Entonces, el público empezó a tener complicidad con Olmedo ¿Y con Shakespeare cómo la rompió él? Y Shakespeare la rompió con los prólogos. Buenas noches, miren, es muy difícil que en este pedacito de 10×10, sin nada, hagamos aparecer un ejército, una batalla, cascos de caballos, mares como en Pericles, pero apelamos a su imaginación. Entonces cuando yo haga así, viene el ejército, y tenían una lata, un latón. Entonces discúlpeme que el ejército de Francia sea con un latón, pero lo demás lo pone la imaginación de ustedes. Y después en los epílogos decía, bueno, cualquier error que hayamos cometido, les pedimos disculpas, y les pedimos por favor que si las mujeres aplauden y codean al marido, ellos van a aplaudir también, porque no van a poder negarse al pedido de su mujer. Entonces, por favor, codeenlo. Miren lo que era Shakespeare, era más popular que Pinti. Sí. Pero la gente ha hecho de eso un culto, y ahí es donde creo que está el error, ¿no? Porque lo tomó la parte más culta, digamos, de... Y lo sacralizó demasiado. Sí, sí, y porque se basaron en el texto y no en la acción. Porque el chico dice, ¿cuál es el problema de Romeo y Julieta? Que yo lo hago siempre gustar. Es más fácil que Roberto Cosa. Porque ¿cuál es el problema de Romeo y Julieta? ¿Cuál es? ¿A qué le pregunto que hace teatro? La historia de amor. La historia de amor. No, que no se puede, nadie lo puede ver ni nadie lo puede oír. Entonces todo a escondida, porque el que lo vean es la muerte, como cuando uno es infiel, yo no es mi caso, pero si te ven estás perdido. Entonces nadie puede saber ni nadie lo puede ver. Entonces todo el tema de ello es la oscuridad y el silencio, y el enemigo es la luz. En todo esto que estamos hablando, que es un poco hablar de la historia del teatro, han pasado muchos métodos, Grotowski, estamos hablando de Lee Strasberg, todos estos métodos,
¿han perjudicado en general o han favorecido la evolución del teatro? En una mirada con distancia ya, ¿no? Han favorecido porque se llegó a la conclusión de que no hay un método. Cada uno tiene su propio método, cada actor. Hay algunos que bailan antes como Nicholson, hay otros que no hacen nada, hay otros que, como Brando, que dice, cuando dicen acción, no necesariamente tenés que hacer algo, sino que entra y no sé lo que hace, pero hay que ser Brando. Claro. Es un poco lo que le dijo De Niro una vez a usted, que usted tiene una gran Sí. amistad con él, que le dijo, cuando te dicen acción, olvídate de todas y mete todos los sentidos a la Los vez. 5 sentidos a la luz. Pero para eso tenés que haber trabajado mucho antes. Entonces, claro, él engorda 30 kilos. Aprende, trabaja. Todo es antes, como el pianista. Si no trabajas antes, a la hora del concierto vas a tener problemas. Porque Marlon Brando tiene en unas entrevistas, porque era un tipo bastante irónico, cuando le preguntaron por Taxi Drive y la preparación que De Niro había hecho, había alquilado un taxi, había trabajado de taxista en Nueva York, él agarra y dice, ah, sí, yo todo eso, pero yo no sabía que Bob no había viajado en taxi. Como diciendo, no era necesario hacer todo eso, ¿no? Claro, él, como diciendo, no era necesario que se tome 5 meses trabajando de taxi de noche. Bueno, pero es De Niro. Claro, pero tiene que ver con lo que usted dice, cada uno construye su... método. Vos decís, bueno, no sé qué sé yo, bueno, pero es De Niro. Ese es el tema, ¿no? Y creo que Brando tenía su propio sistema con, viste, con el padrino que decía, yo hablo como si estuviera como de un cigarrillo si estuviera la garganta, que fume papel. Y no hablo, es más Bueno, de hecho Coppola dice que el grave problema que tenía que no lograba ningún personaje que pudiera ser y que Brando no lo quería nadie. No lo quería nadie y aparte lo construyó en un segundo el personaje porque sacó un poco de miga de pan, se la puso acá, le habló y dijo es ese. Y además se dio cuenta, sí, nadie se dio cuenta que era Brando. Y ahora usted, por ejemplo, que también es profesor de teatro, ha formado actores, ¿la formación ha variado mucho ya? Mucho. ¿Y en qué sentido y dónde más? En el sentido de que yo ahora trato de que el primer día ya puedan hacer un casting. No hay un tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos los actores es que no tenemos tiempo de estudiar porque nos llaman con la edad que tenemos. Entonces un pibe de 15 años, 16, que lo llaman, yo le digo, digan que estudió hace 10 años con Lito Cruz, pero no te van a llamar, no te van a esperar, porque te quieren así como estás ahora. Entonces este es el problema. ¿Antes sí te esperaban? ¿Antes esperaban más? No, nunca. Nunca. Todo es cash. Porque el espectador tiene una imagen acá, el director tiene una imagen de lo que quiere que el espectador vea. Y no tenés otra. Si necesitas un tipo rubio, de ojos celestes, flaquito, y no me van a llamar a mí. O sea que necesitas un flaco, moreno, no lo van a llamar a él. Entonces cuando viene el physical role, ya después hace lo que puede. Entonces ahí hay que confiar mucho en los directores. Yo siempre me entrego a los directores. Entonces, ¿se siente más seguro usted con eso? Me siento más seguro. Y los caminaron igual, le digo, miren que yo a veces me muevo mucho, con el sonido igual, decime si está bien, si no. Yo me rodeo de toda la parte técnica. Cuando uno lee las entrevistas de usted y usted habla de su método, Sí. una de las cosas que habla, que el actor, digamos como conclusión, que el actor no está solo en la obra, que hay todo, y ese todo, está el cameraman, está el productor, el director, los otros compañeros que van a trabajar en la obra, y como que usted tiene que tener como un diálogo más allá de la obra con ese entorno. Con todo el entorno. Y usted, si sucediera algo, que no confía en la cámara, o no está cómodo con un actor, No. ¿cómo lo resuelve eso? No es mi problema. No hay problema. No, yo confío siempre. Si no, no toma la obra. No, si no estaría ahí ese Claro. hombre. Con el director igual. Le digo, si me paso, avísame. Si me quedo corto, avísame. Decime cuando hago centro. ¿Por qué? Porque el trabajo del actor es su reacción. ¿Por qué? Porque la vida es reacción. Vos pinchás un cadáver y no reacciona, está muerto. ¿No? Le echás a un árbol agua y no reacciona, está muerto. Y el actor crea reacciones como si fueran reales. ¿Y cuándo lo haces eso en la vida? Cuando estás con vida, claro.
Cuando mentís. ¿Viste cuando dices, me duele la cabeza, no puedo ir? Ahora, si te pasás, no te creen. ¿Viste? Tu hija te decía, no me actúes. Anda al colegio. No me actúes. No, pero no me actúes, te vas al colegio. Entonces uno tiene que ser real. No me siento bien, mamá. No sé, tengo un dolorcito acá. Sí. Si querés voy al colegio. Entonces la otra dice, no, pero parece que está enfermo en serio. Y lo mismo, el hombre reacciona en cada situación de su vida. Vos vas a una cita amorosa y cambiás hasta la voz. ¿Querés tomar un café? Sí, el tono, la posición. Y en el laburo, si querés un café, entonces uno tiene una voz y una cara para cada circunstancia de su vida. Por eso la madre actúa de madre. ¿Y usted ensaya los personajes a solas en su casa? Sí, o sí. los trabaja? No solo saber el texto, sino estar seguro de que está ahí adentro. Sí, todo. Porque usted también dice, comenta, que tampoco usted cree en los actores que se creen el personaje. O sea, que las 24 horas son el personaje. No, está loco. No lo creo, porque el actor tiene una cosa que es que vive, que lo demás se ve vivir. Ahora, cuando uno se identifica, está con un problema. Es como una persona se identifica con que es mala. Ahí sonaste. Entonces uno tiene que ver, uno educa como un personaje que está acá y que ve lo que uno está haciendo. Entonces uno llora, uno ve que llora, pero además ve que se está ganando la vida. Que te pagan por llorar, cosa que en la vida no. Entonces el actor a veces hace todo al revés. Llora y en realidad uno no quiere llorar. Eso lo decía Sandrini. Entonces uno decía, no quiero llorar, no quiero emocionar. Entonces el actuar, lo contrario, hace que empiece a aparecer lo real. Por eso, cuando te tentás, es el lugar donde, en un velorio, si te dicen no te vayas a reír, no sonaste, porque te invoca la risa. ¿No? Entonces nosotros trabajamos mucho por el opuesto. Usted dice que a sus alumnos en teatro usted los puede guiar, pero no les puede enseñar. No. O sea, ya tienen algo de actor y usted va guiando esa capacidad, ese talento. Todo el mundo, porque de chico todo el mundo conseguía cosas actuando, emocionándose con la madre, con el padre. Vos te levantás a la mañana, te mirás en el espejo y ¿qué ves? Un problema. Entonces decís, ¿cómo arreglo este problema? Si tenés que ir a trabajar. Bueno, entonces te maquillás o te peinás, decís, bueno, que me corbata porque voy a laburar el banco. Pero la corbata no es un adorno, sino que la corbata le está diciendo al cuerpo, ahora viene de pensar. Entonces te la sacás y decís, ahora viene de descansar. Entonces cuando los políticos usan corbata, fíjate por ejemplo lo de ahora que están con el cuello suelto, lo hacen con nosotros, pero cuando van a una embajada se tienen que poner la corbata porque tienen que estar lúcidos. Entonces la corbata, la ropa, al cuerpo le da una energía. Entonces el cuerpo entiende lo que tiene que hacer. Si vos te pones la ropa de tenis, ya el cuerpo sabe lo que tiene que hacer y ya se prepara. Y ahí entramos un poco en el vestuario. ¿Usted elige el vestuario que va a tomar? ¿Usted lo elige? Siempre. Por ejemplo, la Riona era toda ropa mía. Yo elegí el blanco, mis zapatos son míos. Trato de elegirlo yo para que no se vea que salgo de una sastrería. Porque si no, viste ahí. Y hay actores, hay personajes que tienen una camisa cada parte del día y uno tiene una sola. Hay gente, el otro día estaba leyendo un texto que había escrito Shepard sobre teatro. ¿Qué decía? Y decía que el teatro había abandonado un poco, que usted sí habla de eso, por eso quiero recordar esto, decía él que el teatro había abandonado aquella parte física que tenía el cine mudo, y que se había metido demasiado en el texto, y que él extrañaba esos actores que se movían mudos en el escenario, ¿no? Y que sería bueno que las escuelas de teatro, todo, comiencen a recuperar eso físico que tenía Buster Keaton, Lloyd, bueno, Chaplin, donde el movimiento tenía 3 renglones cada movimiento, y que él realmente si tuviese que haber escrito eso no lo podía escribir, pero que el teatro es lo que le aporta al texto. Claro. ¿No? ¿Y eso se perdió?
No se perdió, pero no lo usan porque la gente se basa en el texto en vez de basarse en la reacción. Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa? En vez de decir, ¿qué pasa? No sé. Entonces uno dice, ¿qué pasa? No sé. Ah, ¿y vos? No lo sé. Y uno dice, ¿qué pasa? No sé, no lo sé. ¿Qué sé yo? Y anda. ¿No? Pues Romeo le dice, Julieta, shh. Y al espectador dice, habla, ¿vio que habla? Pero no lo puede oír nadie porque está la ronda. Entonces todo escondida, se esconde detrás de un árbol y ya se esconde, él también. Y ahí no pueden hablar fuerte, tienen que hacer como que hablan fuerte para que se les oiga. ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Dice quién es? ¡Romeo! ¡No! ¿Qué haces acá? Te van a matar. Y le dice, ¿qué haces acá? Te van a matar. Y dice, si lo matan. Claro. Si lo que tiene que hacer es esconderse. Y ella también. O sea, lo físico sería lo recuperable en todo esto, digamos, con el trabajo actoral. Todo el tiempo. Pero para eso hay que ver qué es lo que estás contando. Entonces lo que estás contando en Romeo y Julieta es que no nos oigan, porque nuestro amor se pierde. Y hoy en día, porque usted también dice en una entrevista que yo actúo bailando. Sí, sí. ¿Qué sentido usted le da a eso? Y porque, más que nada porque yo creo que la vida es una danza. Entonces uno toma café y baila y va a revolver el café, de pronto dice no, y te lo deja, y después viste que saca un cigarrillo y va a fumar y no lo puede prender porque tiene la conversación y después lo prende, pero vos vas a ver en un bar y vas a ver que es una danza humana, en donde si uno exagera, ya te pasaste, y si uno no lo hace no se entiende nada. Por eso todo el trabajo del actor es que la reacción sea centro. Puede ser sobreactuada o subactuada. Pero yo prefiero que sea sobreactuada porque el tipo saca una energía que puede volver al centro. Y con el tiempo, todo el trabajo del actor, todo el trabajo es cómo hacer centro, pero nunca lo sabés. Yo no lo sé, como le digo a los alumnos. Ustedes no lo saben y yo tampoco lo sé cuando lo hago. Me largo. Pero de pronto me paso y entonces corrijo. ¿Usted siente que se está pasando? Sí. Hay un termómetro interno que marca la temperatura. ¿Y eso lo da el oficio? ¿O es inherente? No, no da la práctica. Es como el canto. Cuando das la nota, vos vas a ver a Aida o lo que sea, a la ópera, y vos estás esperando la nota. Y cuando la da allá arriba, vos tenés un placer enorme, porque hizo centro. Y yo creo que el trabajo del actor es igual. Si uno dice, ay, me duele la cabeza, no hiciste centro. No dice, me duele acá, no sé qué es. No sé. Hiciste centro, más o menos. Entonces en tu casa practicas un poquito. Y ahora una cosa también que sucede con el tema del centro es que el actor tal vez tenga necesidad de salirse a veces de ese centro para Siempre. reubicarse, no estar permanentemente... No, siempre. Y es bueno arriesgar. Yo prefiero que se pasen y no que se queden cortos. Porque la energía que sacás en el pasarte hace que la utilices para cada vez más llegar más cerca del centro. Nosotros hemos hablado de dos cosas, de Shakespeare y del grotesco. Y el grotesco uno también podría poner a Discépolo. Usted dice que nunca va a interpretar ni a Shakespeare ni a Discépolo. No. ¿Sigue con esa temática? Sí. Y sin embargo daría con la tecla para ambos, ¿no? Sí, pero Discépolo me animaría un poquito, pero es difícil. Porque vos fijate que es como... Perdón que lo interrumpa, porque es difícil el centro del grotesco encontrar el... Es muy difícil porque es de riesgo. Por ejemplo, mira, te voy a contar Mustafa de Miguel Ligero, que yo le decía, Miguel Ligero lo vi varias veces, ¿cómo lo hace cuando él descubre que ganó la lotería? Entonces, me acuerdo que la platea vos te impresionaba, y él hacía... ¡Ah! Y corría arriba de las camas. Le digo, ¿cómo hace eso, Ligero? Y bueno, cuando te sorprendes, abrís la boca. Entonces yo abro la boca y sobre la boca abierta del asombro digo el texto. O sea que la memoria trabaja todo el tiempo sobre la construcción. Esa cotidianidad que uno por ahí no le da importancia hace todos los días,
en la construcción del personaje puede servir. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces yo siempre les digo, miren, hay algunas cosas que son básicas. Ustedes tienen que leer mucho para que la cabeza esté activa como el músculo. La voz tiene, muy simple, hay 4 vocales, A, E, I, O, U, que tienen un lugar en la boca. Y las consonantes arman el idioma, en inglés, en francés, pero nadie nace con la Y, o nadie hace el amor con la Z, es A, O, U, pero la vida hace que uno inhiba la emoción, entonces, claro, las consonantes se pierden y uno las sigue, ¿viste? No, qué sé yo, no sé lo que yo hacer. No dice, ¿qué decís? No, qué sé yo. Hasta que si te lo voy a decir claramente, no me gusta lo que estás haciendo. ¿Está claro lo que te digo? Entonces la vocal saca la emoción y uno oculta la emoción porque, lógicamente, no podés decirle al jefe sos un pelotudo, como decía, ¿quién era nuestro amigo Fontana Rosa? Fontana Rosa. Pelotudo. Por ejemplo, decirle, bueno, sí, señor, ¿cómo no? y usted, Dito, que tiene tantos años de oficio y sólido, con una trayectoria, ha trabajado acá, afuera, ¿cómo se hace para sacarse tanta cantidad de oficio, tanta técnica, cuando uno tiene que encarar el personaje, ¿no? Mirá, yo creo que lo más lindo es que siempre tratar de hacerlo como si fuera la primera vez, con todo el riesgo de la primera vez, nunca creer que lo sabés, porque nunca lo sabés. Como Messi no sabe si va a hacer un gol. Y a veces no lo hace. Claro. Y a veces lo hace. Y nosotros es igual. Es todo la primera vez. La primera vez. La primera vez. Por eso me gusta trabajar con los alumnos. Bueno, tantos programas de televisión que trabajo con alumnos. Y tengo el mismo nivel que ellos. Porque yo no sé si me va a salir. Ah. Entonces eso te da... El oficio no da seguridad, digamos. No da. Vos vas a escalar en la Aconcagua, pero no sabés si vas a llegar a la cumbre. A veces te agarra una tormenta de nieve en el camino, el actor a veces se va a los espectadores, a veces alguien se duerme, a veces alguien se olvida la letra. O sea, no sabés si vas a llegar a la cumbre. Hay un gran escritor norteamericano, Henry Miller, que una vez le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿cuál es el libro suyo que más le gusta? Y dice, como todos, el último. Entonces, usted que ha hecho malos memorables, en El elegido usted hace un malo que en realidad tiene una idea de bien, y por eso es un malo que quiere terminar con el Leonor Manso y Contreras, que eran abortistas y cómplices. Después hace otro malo que se llama Sagasti en El Garante, ¿Sí? Pero creo que el peor malo que hubo, El Chancho Bermúdez, lejos, en Zona de Riesgo, casi idea de la televisión argentina, porque el nivel de crueldad y de capacidad de daño que tenía el Chancho, creo que no... Sí, bueno, ¿Cómo se construye una cosa tan...? Y mira, porque es superar inclusive la ética de uno, ¿no? Lo construí aparte de un sentimiento que es el desprecio. El desprecio por uno mismo, el desprecio por el otro, el desprecio por los lugares, el desprecio... Y El Garante lo construí a partir de algo que pensé que es algo elegante, es algo filoso, como una navaja. Entonces, como todo ser humano, cuando se acaban las palabras, habla con una imagen. Yo parto de la imagen para llegar más o menos a la emoción del personaje. Por eso uno dice, no, mira, el tipo es una rata, esa mina es una yegua, es una cagada, es agrio, ¿no? Es dulce. Porque entonces vos podés partir de lo dulce para llegar a un personaje amable. ¿Viste? Como Anthony Hopkins, No sé. ¿Viste? Que tenía en la boca una pastillita de menta, y cuando la miraba le dije, pero... Y uno decía, se la va a comer, y él tenía una pastillita de menta. No, ahí cada uno tiene una técnica que es maravillosa. De Niro no sé en cuál hacía una ardillita, creo, no sé en cuál. Entonces, el animal te inspira, una sustancia te inspira, porque en la vida toda evaluación que uno hace termina en una imagen. Y las palabras no tienen el valor de una imagen. Entonces en el teatro es al revés, uno parte de una imagen, por ejemplo, la pasa de uva en una viejita, que no sé qué hacía, esto creo que Hopkins. O Johnny Depp, por ejemplo, trabaja con todo el método de Michael Chekhov. Entonces, ¿cómo
se llamaban esta del pirata? Sí, el pirata... Hacía una mariposa. Sí. ¿Viste? Entonces decía, ¿va? Una mariposa que a veces se pone mal, a veces se pone bien, a veces se enamora. Hacía una mariposa. Como decía Cassius Clay, mi técnica es bailar como una mariposa y pegar como picar una visca. Entonces bailaba. Entonces las imágenes es lo que más le ayuda al actor y al boxeador y a cualquiera. ¿Y lo que no sé del personaje me ayuda para construirlo? No, yo creo que lo que no sé es lo mejor. Porque el personaje es una especie de mezcla entre vos, el texto y las palabras que a veces te llegan de una forma familiar y a veces no. Entonces vos tenés una historia con cada palabra del castellano, ¿no? Y esa historia, cuando la palabra sale, vuelve a vos. Si decís mamá y te quedás un segundo, vuelve tu mamá. Si decís mother, pues sí que te viene la profesora de inglés. ¿Entendés? Entonces la palabra tiene una historia y vos te tenés que dejar influenciar por la palabra, pero para ello la tenés que sacar afuera. Y usted que cuando está ya sobre el escenario, ¿qué tanto atiende el público? ¿Está pendiente del público o usted está metido en la obra? No, sí, totalmente pendiente. Está atento a la reacción que va a tener. Sí, lo hago con ellos, como unos técnicos. Lo hago con ellos. ¿Por qué? Porque lo que tiene el actor de maravilloso en un sentido es que vive y se ve vivir, pero también lo tiene el acróbata. El acróbata se ve que dio el salto mortal, entonces lo que imaginó el cuerpo lo hace. Ahora, si te imaginas que te vas a caer, te vas a caer. ¿Y por qué nunca dirigiría cine? Con esa capacidad de dirección que tiene. Tengo la mentalidad cinematográfica, que es que en el final está el principio. A usted sigue todo un hilo. Yo tengo más el estilo griego, que es unidad de tiempo y de acción. Y el cine no se puede, porque tenés que filmar el principio en un lugar y el comienzo en el mismo lugar, y tenés que recorrer toda la película. Y eso, digamos... Eso yo lo confío al director, pero yo no tengo esa imaginación del director de cine. ¿Y usted ha escrito obras de teatro? No, nunca. ¿Nunca le ha llamado la atención hacerlo? No. ¿Por qué? Porque tiene capacidad. Lo que sí escribí es una autobiografía imaginada. ¿Y eso de qué trata? ¿De qué trata? ¿De qué trata? Es mi vida, pero una autobiografía imaginada. Si tengo una, te la dejo y te vas a reír, te vas a divertir. No sé si la tengo. Esta es una película de quien ya con De Niro, mira. Eso pasó algo. Usted, De Niro, usted viajó a Los Ángeles, Sí. Porque De Niro lo iba a hacer actuar en una película. Hizo el casting, lo aprobó en casting, pero Sean Connery no quiso trabajar con usted. No, fue al revés. De Niro vino acá cuando hizo una demostración o una publicidad de Toro Salvaje, y entonces yo digo, lo voy a ir a ver. Entonces me fui al Sheraton, entré por la escalera de incendio, ¿no? Y le dejé una cartita donde hablaba de la invisibilidad, que cuando el actor está, no está el personaje. Para que el personaje esté, el actor no tiene que estar haciéndolo, pero no está el actor. Entonces hablaba mucho de la invisibilidad. Y a él le interesó y fuimos al estudio, dio una charla con los muchachos, fuimos a almorzar, y después me dijo, mira, estoy preparando una obra que es Cuba, His Teddy Bear, Cuba y su pequeño Teddy, y me invitó a verla en Nueva York. La vi todos los días, era extraordinario, era teatro. Y después me dije, hacela en Buenos Aires y la voy a ver. Entonces la hice acá, le digo, la voy a dirigir. Me dice, no, hacé el personaje y voy yo y vemos quién es el mejor actor de los dos. Y vino con Christopher Walken y me ganó. Claro, no, me dijo, lo que pasa es la diferencia nuestra es que yo soy un sajón y vos sos un latino. Sí, pero de todas maneras, en caso de Niro, en la misión que hace con James Neyron, Sí. James Neyron se queja mucho de Niro porque dice, yo vengo de un teatro de academia y él viene de un teatro de improvisación. Sí. Como que planteaba dos ideas del teatro que confluyeron en un punto donde generaba conflicto en el momento, porque dice que James Neyron decía que él se perdía por momentos, porque la improvisación de Niro lo descolocaba. Claro. Eso Eso pasa.
pasa. Sí. A mí me pasa mucho, porque también tengo eso, y entonces al actor le tengo que decir, para no perturbarle, digo, mirá, pero me dice, lo importante es que vos llegues a la última palabra para que yo sepa que me toca hablar. Pero el actor latinoamericano en general, no solo argentino, ¿no tiene un poco de los dos, esa academia y esa improvisación? Sí, claro. Y porque no tenemos la escuela antigua de años de tradición como Inglaterra, toda esa tradición no está porque no nos enseñaron. Los grotescos, Arata, Muiño, todos ellos tendrían que habernos enseñado. Pero no ellos... sé, porque no les importaba, porque no. Pero a mí Ligero me enseñaba muchas cosas, pero porque yo lo buscaba. Porque dicen también porque ellos en realidad tampoco habían estudiado, que eran un poco innatos, digamos, gente que se arrojó y fue aprendiendo sobre las tablas y armándose sobre las Claro, tablas. pero la diferencia era que, como ellos hacían una obra por semana y estudiaban para otra obra la otra semana, la práctica era diaria. Claro. Cuando apareció la televisión o el teatro por temporada, ya un actor quedaba sin nada durante 3-4 meses. Entonces, ¿qué hacías ahí? Y bueno, le decías a unos amigos, bueno, practiquemos. Claro, porque usted hace Y ahí aparecieron las clases. Claro, y usted hace una gran diferencia entre saber y practicar, que no es tan importante saber cómo practicar el teatro, actuarlo el teatro, ¿no? Es únicamente practicar, 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 y la práctica hace que tu cabeza sea curiosa para aprender otras cosas. Pues si no, uno aprende la teoría, pero es como si un médico aprendiera a operar en teoría. Entonces la operación, la práctica, hace que tengas más necesidad de saber, para ver cómo esa práctica la hace de una forma un poco más completa. Hay una frase suya que dice, y me recuerda una anécdota con Robert Mitchum, ¿no? Robert Mitchum tenía un grave problema, que era muy vago, y su padre lo reprendía mucho por esa vagancia, andaba fumando marihuana. Se le nota en la cara, ¿viste? Y dice que estaba por la calle con otro amigo vago, y un amigo le chista desde un cine, otro vago, y era un amigo que estaba trabajando en el cine vendiendo entradas. Y dice, che, ¿por qué no me esperan? ¿Qué van a hacer? No sé, vamos a tomar una cerveza. No, espérenme que yo termino de trabajar y nos vamos juntos a tomar una cerveza. Y sí, ¿dónde te...? No, espérame acá, mirá la película, y cuando termine la película, ¿sabes? Yo termino la película y me voy. Bueno, entra a mirar la película y dice, Robert Mitchum le dice a los amigos, ya sé lo que voy a hacer cuando sea grande. Le dice, ¿qué vas a hacer? Voy a ser actor. Entonces los amigos, ¿por qué vas a ser actor? Y si lo pudo hacer Rin Tin Tin, lo puedo hacer yo. Porque estaban viendo la película Rin Tin Tin. Porque usted en una entrevista dice, no, actuar es fácil. ¿Es tan fácil como lo dice? Sí, por eso un perro parece un actor. Pero el perro, el director lo toma justo cuando le dice, cuando te muestra este hueso, le muestra el hueso y el perro hace así. Y hace así. Entonces, el director toma el hueso, lo estimula al perro y uno cree que es verdad. ¿Y el hueso del actor? Igual, ¿eh? ¿Y cuál sería el hueso para estimular al actor? Y, por ejemplo, algunos directores como Scorsese hace muchas sorpresas. Por ejemplo, en América, era muy gracioso porque la mina la vio, no me acuerdo la actriz, con De Niro. Sí, en el coche. No, sí, en el coche, ¿no? Sí, pero era de Sergio Leone, Así es América. Así es América. Sí. Y entonces lo gracioso era que ponen a 5 tipos y ya tiene que mirarle el instrumento a ver cuál fue. Entonces Leone le ponía, por ejemplo, ella miraba algo y salía el Pato Donald. Entonces ella dice, no. Y de pronto salía una manguera. Dice, entonces ella no sabía lo que iba a salir de la bragueta. Entonces ahí la tomaban a ella y claro, parecía que estaba viendo algo real. Pero todo ese estímulo, los directores lo hacen mucho. Por ejemplo, Kazan, a Brando le decía, Anthony Quinn, dice que el tranvía llamado de Sion lo hace mejor que vos. Y después le decía Anthony Quinn, che, Brando dice que el tranvía, como lo hizo él, no lo hace nadie. Entonces estaban enemistados. Pero son maneras de trabajar, ¿no? El estímulo es muy importante y eso lo hace el director porque él sabe lo que quiere y lo consigue a cualquier precio. Por ejemplo, James Dean, cuando se cae el abismo el auto en Rebelde sin causa,
él pidió que le pisen un tomate en el suelo ahí. Entonces cuando mira el abismo y ve el tomate, ya hace la reacción, pero con un estímulo. Y cada uno tenía su técnica, cada uno la tiene, eso es lo interesante y la debe buscar, porque nadie puede hacer. Yo las cosas que hace Brandoni no las puedo hacer, las cosas que hace, qué sé yo, Martínez, yo no las puedo hacer. Él hace sus cosas y yo hago las mías, pero cada uno tiene su tono, su estilo, su manera. Pero lo interesante es en ese sentido la cantidad de actores que hay, extraordinarios, y algunos ni siquiera han ido a la escuela. Gorostiza, por ejemplo, no le gustaba que le cambien el texto. Claro. ¿Usted como director lo acepta el cambio de texto? Si el actor ve... No, si no quiere, no. Si improviso le tengo que decir, pero en teatro nunca improviso. En televisión sí, porque los textos son más escritos muy rápido, no tienen la meditación que tiene el texto de un autor. Entonces, yo prefiero que el texto del autor me lleve al teatro y no yo llevar el texto. Pero en televisión es diferente. Claro, para un director a veces le pasa casi pareciera lo mismo que a los traductores de otro idioma en literatura, ¿no? Que, por ejemplo, que los traductores del francés con Verlaine tienen un problema. Dice, ¿me quedo con la letra o me quedo con la música? ¿Me quedo con el verso o me quedo con la música? Y cuesta pasar eso al francés porque los versos de Verlaine tienen mucha música. Sí. Trabaja mucho. Usted, por ejemplo, cuando está... ¿Qué hago con el texto este? ¿Me quedo con cómo trabaja el personaje? ¿Me quedo con el contenido de la historia? ¿Cómo puedo hacer avanzar? Porque un poco es una traducción cada vez que el director agarra un texto, ¿no? Yo trato de mirar las palabras, porque toda palabra tiene una forma, papá, un sonido, papá, y un significado, mi papá. Entonces, si vos mirás la forma y el significado, ya el sonido empieza a tener un valor porque la palabra te lo devuelve. Por eso cuando uno habla, uno primero ve lo que dice. Por eso uno dice, ¿viste lo que dijo? No dice, ¿oíste? Entonces uno habla para los ojos. Por lo tanto, antes de decir, ¿dónde fuiste? Ya lo tengo en los ojos. Pero antes de tenerlo en los ojos, tengo el ¿dónde fuiste? Ahora, si yo la veo, inmediatamente la palabra te da un estímulo a la vista y la vista te da un estímulo para que el otro vea lo que decís. Y cuando usted está actuando, ¿reconstruye el personaje de noche a noche? O sea, sí. ¿Polía hace algo que la noche anterior no la hizo y tal vez no haga la noche posterior? Claro, siempre. No el texto. No el texto, el personaje, cómo lo trabaja. Sí, pero no el texto, pero sí de pronto, dentro de lo que me dice el actor, las luces y todo esto, decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la luz? Y ahora, respetando esa técnica, uno tiene un poquitito de libertad, como el pianista, nadie cambia, qué sé yo, el concierto. Pero Toscanini hacía 5 minutos menos de una pieza de Beethoven. Con la misma, no podés cambiar la melodía. Claro. ¿Y puede pasarle que a un actor le toque actuar ante un público que no se merece, o sea, que no estuvo el público a la altura, digamos, de la obra que se estaba dando? No. ¿O el público, o el actor no transmitió? No, el actor no transmitió. Si el público no recibe, porque yo no estoy a la altura del público, o estoy desconcentrado, por ejemplo, ahora dirijo lo de Mi querido mentiroso, lo actúo, pero mi cabeza está en 2 lados todavía, porque hay proyecciones y que yo, entonces todavía lo estamos trabajando como para que me saque el problema de dirigir y ya no tenga más ese problemita que está en el inconsciente, no es que esté en la cabeza. Y aquello que decía Freud, que los primeros 10 años de nuestra vida marca toda nuestra vida, usted como actor, esos primeros 10 años, actuar en la murga, trabajar de mozo en Berizo, todo eso, ¿usted siente que trabaja en cada obra, en cada dirección o actuación? Yo siento que lo tengo, no que lo trabajo. Lo tiene suyo ya. Es ya mío, es como el músico, no siente que es músico, ya es, como Charly García, no tiene oído absoluto. Bueno, ya está. Es como que uno en la infancia jerarquiza la realidad que se te presenta ante tus sentidos. Y por alguna razón, tal vez genética o no sé, habría que analizarlo, uno jerarquiza
la realidad. Y hay gente que jerarquiza los árboles, el viento, las formas, los colores, y todo eso va a ser un alimento para que en la época de la expresión se convierta en un pintor. Yo creo que el músico jerarquiza los sonidos y el actor jerarquiza las conductas. Claro. Y con el tiempo pugnan por salir. Entonces tenés el parroquiano este, el otro, una manera de tomar café, una manera de caminar. Todo eso lo vas observando sin darte cuenta, y esas son tus impresiones de la infancia, producen la expresión en la época de la expresión humana en el arte. ¿Y las tecnologías han influenciado en su actuación, en su dirección? ¿Las nuevas tecnologías que hay en el teatro? No. Eso usted no... No, han influenciado algunas. La que me influenció bastante era, no me acuerdo el nombre de, que él se metía con los actores, que la vi en San Martín, no me acuerdo el nombre, y Peter Brook. 6 personajes en busca de un actor, de Pirandello. Esa la hice yo. Sí, por eso. Sí. ¿Habla de esa obra? No, hablo de una obra que vi, no me acuerdo ahora, pero lo que sí me influenció muchísimo es Peter Brook. Peter Brook. ¿No? Porque cuando estuvo acá, bueno, yo lo fui a buscar al hotel y dio una charla a un grupo que era Víctor Laplace, Leonor Manso, Hugo Urquijo, Elena Triunfo, nos dio una charla durante 6 horas. Y ahí aprendí muchas cosas, con un pajarito lo hacía así. Ahora el pajarito lo hace vos, yo hago así. Entonces, claro, me influyó mucho, y cuando fui allá a Gare du Nord, en el teatro de él, vi una obra que hizo él, el Parlamento de los Pájaros, y una obra de Chekhov con su mujer, y quién era el actor. No me acuerdo. ¿Y se arrepintió alguna vez de ser actor? Qué lástima no tuve otra vocación. No, la verdad es que siempre me gustó la arquitectura, eso sí, pero nunca... En realidad el teatro me fue ganando, nunca lo decidí. No recuerdo haber decidido voy a ser actor. Se fue metiendo. Me fui metiendo, de pronto sucedió, mientras hacía las otras cosas de la vida. Pero por eso le digo a los estudiantes, no abandonen la facultad, ni la universidad, ni nada, porque todo eso los va formando, y esa formación hace que el actor tenga una riqueza interior y exterior mucho más profunda, porque no se dedica, no tiene la obsesión de ser actor. Y Lito, ¿el actor va a buscar al personaje o él se va encontrando con los personajes? No se encuentra. No se buscan, se encuentran. Se encuentra. Hay un timer interno que le dices para mí esto. Por ejemplo, qué sé yo, ser o no ser, dice Hambre, ¿no? Andá a saber qué le pasó por la cabeza. Ser, era nacer, y no ser. Hacer a muertos en el campo de batalla. Entonces uno, el ser o no ser, es ahí el problema. Tiene que, de alguna manera, la palabra ser te tiene que... Ahora uno lo hace lento y después lo hace rápido. Porque algunos actores fueron acusados, se les ha dicho, no han sabido elegir a través de su trayectoria bien sus personajes. ¿Ha pasado? Es probable. Es probable, sí. Bueno, no es su caso. Yo no, por eso digo Shakespeare. ¿Seguiría haciendo televisión? Sí, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la televisión. El teatro te da una riqueza diferente. Más humana. Más humana, más de equipo. Más de equipo, más de contar una historia en vivo todo el tiempo. ¿Usted siente que cuenta una historia? Yo siento que cuento una historia. Y lineal, digamos, toda junta en una noche. Y claro, ahora estoy haciendo El último día de Rosa y repaso un poco toda la historia argentina, desde los aborígenes, pero además él está con la idea de que no se le suelte un cable, porque lo único que lo mantiene vivo es el recuerdo. Y ese recuerdo de su historia es lo que hace que diga todavía soy Juan Manuel de Rosas. Todavía, ay, no me sueltes, porque si me suelta el recuerdo de lo que soy, me vuelvo loco. Entonces yo tomé eso, digamos, con el leitmotiv del personaje. Entonces estoy tratando siempre que los recuerdos me sostengan. Y en su caso, en su vida también es así. Y en mi vida,
Claro, esta autobiografía me gustaría que la haría, te vas a reír. Bueno, después dame tu mail y te la mando. Sí, con mucho gusto. Y muchísimas gracias, Lito Cruz, en nombre de la Biblioteca del Congreso por esta tarde. Chicos, gracias a ustedes, espero que les haya servido. Mucho. Es muy difícil, es casi imposible dar un buen consejo, porque tiene que ser algo esencial y que tenga que ver con todas las artes, no solamente el trabajo del actor. Y desde mi punto de vista, el único consejo, el consejo no, una recomendación tal vez es trabajen, trabajen y trabajen y no duden de lo que eligieron, no duden. Lo eligieron pensando en que hay algo dentro de mí que me dice tengo que ser actor o actriz. Y obedezcan a eso como trabajando y trabajando, trabajando. Recuerden, educar lo más que puedan la mente y el pensamiento con la lectura, hacer con el cuerpo cantidad de cosas para sentirlo en el espacio, y con la voz recuerden, las vocales llevan la emoción y las consonantes arman el idioma. Pero lo único es el trabajo y el trabajo. Si no, las vocales pierden su lugar en la boca, el cuerpo pierde su manera de moverse en el espacio y la cabeza se queda un poquito sin. Y la cabeza afecta a la mirada. ¿Vieron que hay mirada que uno dice, este no leyó un libro en su vida? Y hay miradas que cuentan la vida. Trabajo, trabajo y trabajo.